Dios les bendiga de una manera especial en este día. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta hora. Amén. Quiero compartir una reflexión de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quiero hablar un poco acerca de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe que todo aquel que se acerca a Dios, es necesario que crea que Él existe, es necesario que Él es galardonador de los que le buscan. Y yo quiero leer primeramente una cita bíblica en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, para hablar de la fe de dos personas. Y dice Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos y amigos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios existe, crea que Dios es verdadero y que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero tomar en este día un ejemplo de fe de dos personas que se acercaron a Jesús, dos personas que necesitaban un milagro, dos personas que necesitaban que la gloria de Dios se manifestara en ellos, que la gloria de Dios se manifestara en sus vidas, en su familia. Y para hablar de estas dos personas, quiero tomar el Evangelio de San Marcos. San Marcos, capítulo 5, y del verso 21 en adelante quiero leer. Y leo la palabra en el nombre de Jesús. San Marcos, capítulo 5, del 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba,
pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Bendito sea el Cordero de Dios. Leí al principio en Hebreos 11 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos aquí el ejemplo de dos personas que mientras Jesús iba en una multitud, dice que vino un principal de la sinagoga llamado Jairo y se acercó a Jesús y le dijo: ven a mi casa, mi niña está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella y será salva. Ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Y dice la palabra que Jesús comenzó a caminar con Jairo. Jesús comenzó a caminar entre la multitud y iba hacia la casa de Jairo. Pero dice la palabra, como hemos leído, que camino a la casa de Jairo, donde estaba su niña agonizando, dice que también se encontró con una mujer que hacía 12 años que padecía de un flujo de sangre, y dice que había gastado todo en manos de los médicos, y dice que cada día iba peor su enfermedad. Alabado sea el nombre del Señor. No había podido ser sanada. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea el santo nombre de Jesús. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Nada había aprovechado, antes le iba peor. Había gastado todo en manos de los médicos. Tenía 12 años esta mujer padeciendo de un flujo de sangre. Tenía 12 años enferma. Pero oiga, hay una palabra aquí que yo quiero que usted escuche. Pero dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga esta palabra. Dice que había oído hablar de Jesús y se fue por detrás en medio de la multitud, y ella pensó y dijo en sí misma: yo sé que si toco su manto, si logro tocar su manto, yo seré salva. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, y a mí me impacta esta palabra que dice que ella había oído hablar de Jesús. Parece que ella había oído hablar de los milagros de Jesús. Había oído hablar de las cosas que Jesús venía haciendo en toda Galilea, en toda Judea, en Jerusalén. Todos los milagros, señales y prodigios que Jesús venía haciendo. Gloria a Dios. Parece que esta mujer, después que había gastado todo en manos de los médicos, 12 años sufriendo de una enfermedad, oyó hablar de Jesús, oyó hablar del Hijo de Dios, oyó hablar del poder de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice: yo sé que si solo llego a tocar su manto, seré salva. Y así mismo fue. Gloria sea a Dios. Oiga esto, oyó hablar de Jesús. La palabra dice que la fe viene por el oír, y por el oír palabra de Dios. La fe viene por el oír, y vemos que ella oyó hablar de Jesús. O sea, la fe vino a ella, la fe vino a esta mujer, vino a su corazón. Al oír hablar de Jesús, entró en su vida fe, entró en su corazón fe. Ella dijo: yo sé que si yo lo toco, yo sé que si toco su vestido, si toco su manto, yo seré sana. Alabado sea Dios. Y así mismo fue. Esa mujer se acercó por fe, se acercó en medio de la multitud y por fe tocó los vestidos de Jesús, tocó su manto. Inmediatamente poder salió de Jesús y esa mujer fue sana, esa mujer fue libre de su azote. Alabado sea el nombre del Señor. A lo que el Señor entonces preguntó: bendito sea Dios. Dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho sana, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria sea a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Jesús preguntaba: ¿quién me tocó? Y los discípulos decían: pero ¿cómo tú preguntas quién te ha tocado? En medio de tanta gente que te aprieta, en medio de tanta gente que te oprime, en medio de tanta gente que te empuja, en medio de tanta multitud, ¿cómo preguntas tú quién te ha tocado? Pero Jesús sabía que alguien se había acercado con fe a él. Jesús sabía que alguien lo había tocado con fe. Oh, bendito sea Dios.
porque él sabía que poder había salido de él. A lo que la mujer, temiendo y temblando, se acercó a él y le contó todo lo que había pasado. A lo que Jesús le dijo a esta mujer: oh, bendito sea Dios, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Así, hermano que estás oyendo, así, amigo que estás oyendo, si estás enfermo, tu fe en Jesús puede sanarte. Tu fe en Jesús puede salvarte. Si tienes un hijo enfermo en esta hora, acércate a él y por fe ora en el nombre de Jesús. Y por la fe en Jesús, ese hijo tuyo puede ser sano en esta misma hora. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que la fe entre en tu corazón, entre en tu vida. Y así como esta mujer se acercó por fe a Jesús y fue sana, así mismo tú podrás ser sano. Tu hijo podrá ser sano si tú te acercas con fe a él. Alabado sea Dios. Dice que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, la hija de Jairo, de aquel principal de la sinagoga que había ido a buscar a Jesús. Gloria sea a Dios. Le vienen y le dicen a Jairo, mientras Jesús hablaba con la mujer que había sido sanada, le dicen a Jairo que su hija ha muerto, que para qué molesta más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Gloria sea a Dios, cree solamente. Mientras Jesús, gloria sea el nombre de Dios, termina de hablar con la mujer que había sido sanada, vienen y le dan la noticia al principal de la sinagoga, Jairo, que su hija había muerto, que ya no molestara más a Jesús. Pero Jesús le da esta palabra de esperanza, como también te la da a ti ahora. Bendito sea Dios, y como también me la da a mí. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se diese de comer. Alabado sea el santo y glorioso nombre de Jesús. Dos ejemplos de fe: la mujer que se acercó por fe a Jesús, la mujer que había escuchado hablar de Jesús, se acercó por él, porque la fe viene por el oír, y esta mujer había escuchado hablar de Jesús, y por el oír hablar de Jesús vino la fe a su corazón, se acercó a él y fue sana. Y vemos que este hombre también, mientras iba de camino con Jesús, Jairo, el principal de la sinagoga, gloria sea Dios, le dieron la noticia de que su hija había muerto. Alabado sea el nombre de Dios, que no molestara más a Jesús. Y Jesús le dijo: cree solamente, Jairo, cree, no temas, Jairo, cree solamente. Y allí llegó con Jairo a la casa y encontró el alboroto, y encontró los llantos, y encontró el lloro, y les dijo: ¿por qué alborotáis? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y dice que se burlaban de él. Bendito sea Dios. Dice que se burlaban de él. Por tanto, él solamente entró con Jairo y su esposa, con el padre y la madre de la niña, con Pedro, Juan y Jacobo. Entró al lugar donde estaba la niña y no dejó que entrara nadie con él. ¿Por qué? Porque aquellos no tenían fe. Al contrario, ¿qué dice la palabra? Que se burlaban de él. Oh, bendito sea Dios. Cuando él dijo que la niña dormía, dice que se burlaban de él. Alabado sea el nombre del Señor. Y así hay mucha gente que se burla de Dios. Así hay mucha gente que se burla de Jesús. Por eso, porque son incrédulos, porque no creen, porque es necesario que todo aquel que se acerca a él crea que él existe, crea que él es verdadero, crea que él es galardonador de los que le buscan. Es necesario que todo aquel que se acerque a Dios tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso aquellos se burlaban, porque no tenían fe en Jesús, porque no creían en el Hijo de Dios. Pero dice que él solamente entró con el padre, la madre y 3 de sus discípulos, y estando allí donde estaba la niña muerta, dice que se acercó y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y tomó la niña y se levantó, y la niña recibió vida. Alabado sea el nombre del Señor. 2 milagros. La mujer que tuvo fe tenía 12 años padeciendo de esa enfermedad y fue sana ese día que tocó a Jesús. Y esta niña tenía 12 años de edad, y a los 12 de años, los mismos 12 años
¿Qué tenía esta mujer padeciendo del flujo de sangre? Esos 12 años, 12 añitos tenía la niña de edad. Y dice que la mujer que tenía los 12 años enferma fue sana, y la niña con 12 años de edad fue resucitada, recibió vida. Jesús sanó a la mujer y le dio vida a la niña. Hoy Dios puede hacer lo mismo contigo. Hoy el Señor Jesús puede sanarte. Hoy el Señor Jesús puede libertarte. Hoy el Señor Jesús puede darte vida. No importa por la situación que estés atravesando. Él dice, vengan a mí los agobiados y los cansados, que yo le daré descanso. Vengan a mí los enfermos, que yo los sanaré. Vengan los cautivos, que yo los libertaré. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el que soy. Oh, bendito sea Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Yo soy el camino al Padre, y nadie puede llegar a Él sino por mí. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor está aquí en esta hora. El Señor está a tu lado en esta hora. Si estás enfermo, cree por fe que Él puede sanarte. Vamos a orar ahora por los enfermos. Vamos a orar por los cautivos. Vamos a orar por los perdidos en esta hora, para que el Señor obre de una manera especial y de una manera sobrenatural. Oh Señor Jesús, en esta hora mira a aquellos que están escuchando tu palabra, mira a aquellos que están viendo este mensaje. Te ruego que si hay algún enfermo, toque su cuerpo y sea sanado en esta hora. Te ruego que si hay algún cautivo en vicio, en droga, en toda atadura, Señor, en toda atadura de pecado, sea libre en esta hora para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Glorifícale, glorifícate, Señor. Toca su cuerpo, toca su alma, libértalo para tu gloria. Y si hay alguno que no es salvo, oh, en esta hora abra su corazón a ti y se entregue a ti para salvación de su alma, que confiese, Señor, que tú eres su Señor, que confiese que Él necesita arrepentirse y convertirse y que necesita salvación. Jesús, manifiéstate ahora sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, salvando a los perdidos en esta hora. Manifiesta tu gloria y tu poder. Mira a aquellos que están en una cama en esta hora enfermos de COVID, sánalo. Mira a aquellos que están en esta hora con cáncer, sida, toda clase de enfermedad, toca sus cuerpos en esta hora y sánalo para tu gloria, porque para ti nada es imposible, Cordero de Dios. Manifiéstate de una manera especial, sanando, liberando, deshaciendo toda obra del diablo en las vidas que están cautivas en esta hora. Glorifícate, Señor Jesús. Glorifícate, Cordero Santo. Aleluya, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo en esta hora. Gracias por lo que vas a seguir haciendo, Cordero de Dios. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y que los milagros que hiciste hace más de 2000 años los hace hoy también. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho. Gracias por lo que vas a seguir haciendo. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Salvador. Dios les bendiga de una manera especial. Su hermano y amigo Marino Jerez. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.